días a todos los televidentes de Radar Insular. Hoy colocamos el ojo del radar en el sistema penitenciario y en el sistema de justicia en Venezuela. ¿Cómo funciona el sistema penitenciario en Venezuela? ¿Es eficiente? ¿Realmente hay reinserción de los reos a una sociedad productiva y sana? ¿Cómo funciona el sistema de justicia en Venezuela? ¿Realmente hay celeridad en la administración de justicia o por el contrario hay retardo procesal? Hoy en Radar Insular colocamos el ojo del radar en esta problemática que sin duda abarca a toda Venezuela. Y para ellos nos acompaña la ONG Nueva Esparta en Movimiento. Nos encontramos aquí en la Asunción, justamente aquí, en este poder que es la Defensoría del Pueblo, que debería ser garante del debido proceso, que debería ser garante de los derechos humanos de los ciudadanos. También este poder ciudadano, este poder que conforma parte del poder ciudadano, ¿está cumpliendo sus funciones? Todo y esto hablaremos con Henry Jaspe, con Tatiana Aguilar, sobre estos temas. Henry, los centros penitenciarios en Venezuela. Ustedes representan una ONG, Nueva Esparta en Movimiento, defensora de los derechos humanos. ¿Quién controla los sistemas penitenciarios en Venezuela? Los centros penitenciarios. Bueno, Johnny, la ley dice que los centros penitenciarios son controlados por el Estado venezolano a través del Ministerio Penitenciario. La realidad es otra. La realidad es que los centros penitenciarios son controlados por mafias internas y por mafias externas. Mafias externas que se benefician de los ingresos que producen la venta a los internos, tanto de alimentos como de medicinas, como de armamento y como proyectiles. Entonces, tenemos un caso complejo. Tenemos un caso de una mafia que no ha sido desmontada y que se ha intentado de alguna manera de hacer una propaganda a la ministra Iris Valera en el sentido de que los centros penitenciarios se han humanizado, pero eso es totalmente falso. A pesar de que existen buenas intenciones en algunos estados del país, la realidad es otra. Los centros penitenciarios son controlados por los internos, los centros penitenciarios son manejados por las mafias económicas que tienen interés en ingresar a armamento y manejar la delincuencia a través de esos centros de reclusión. Ahora bien, pero administrativamente, ¿quién tiene la responsabilidad de lo que es el mantenimiento y el control de los centros penitenciarios? Lamentablemente la responsabilidad es centralizada. Todo se maneja desde Caracas, todo se maneja a través de la ministra de Servicios Penitenciarios. ¿Está centralizado el sistema penitenciario? Está centralizado. Lo ideal sería que cada estado, de acuerdo a su conocimiento geográfico, su conocimiento de presupuesto, tuviese la posibilidad de manejar esos centros penitenciarios, pero no es así. Todos son manejados de Caracas. Desde Caracas se controla el centro penitenciario en El Dorado, que queda en el estado Bolívar, en frontera con el estado de Brasil. Desde Caracas se controlan centros penitenciarios que fusionaron en el estado de Nueva Esparta. Desde Caracas se controla el Zulia. Y eso a estas alturas de la modernidad resulta absurdo e inadecuado. Tú planteaste algo muy importante y que creo que es una de las crisis más, lo más grave existente en un sistema penitenciario, que es que el control de estos centros penitenciarios por parte de delincuencia organizada. Y que además en ese sistema penitenciario hay muchos reos que se le están violentando el debido proceso, muchas personas inocentes están dentro del sistema penitenciario esperando justicia y que simple y llanamente ese sistema de justicia no condena a ese reo a estar en un sistema penitenciario que más que ayudarlo, subsanarlo, lo convierte en un delincuente peor. O los que no fueron delincuentes, que son inocentes, pueden incurrir en eso. Ahora bien, sabemos de la información de Noticias Crímenes, hechos notorios de la existencia de armamentos. ¿Por qué los sistemas penitenciarios llegan los armamentos, armas de guerra en diversos centros penitenciarios? ¿Quién es el culpable de esto? ¿Quién es el responsable? Bueno, hay responsables varios. El primer responsable que nosotros vemos es el propio director de la cárcel o del internado judicial, la propia ministra, que es la jefa directa de este señor, y el Poder Ejecutivo en general, encabezado por el presidente Nicolás Maduro. Esas son las responsabilidades que nosotros visualizamos. Nosotros no podemos ver a los centros de reclusión como centros de castigo. Los centros de reclusión son centros de reinserción, pero lamentablemente funcionan como centros de castigo, donde los más fuertes sobreviven a los más débiles, y los más débiles son oprimidos por ese grupo de personas fuertes. Es decir, que el Estado ha perdido el control de esos centros penitenciarios y lo que se está produciendo en los centros penitenciarios del país es una total carnicería.
Además de conversar con los abogados representantes de esta ONG de Derechos Humanos, también vamos a conversar en estos dos espacios que nos quedan con padres, con madres y esposas de reos que se le están violentando el debido proceso, que han sido trasladados, que eso lo vamos a hablar. Pero vamos a colocar, por favor, Pedro, algunas de las láminas. Señor gobernador, esto no es política, solo somos margariteños defendiendo los derechos de nuestros privados de libertad, que están pasando hambre por no tener los recursos para viajar hasta allá o llevarles la comida. Señores del tribunal, bajen los expedientes, atiendan a los privados de libertad, liberen expedientes, agilicen los procesos, ya basta de retardo procesal. Quiero a mi hijo de regreso, mentiroso, todos queremos a nuestros privados de regreso. Vemos ya sobre esa parte, vamos a hablar porque trasladaron, es importante que la audiencia sepa que una de las situaciones que hemos vivido en Nueva Esparta, que todos los privados de libertad fueron trasladados a otros centros penitenciarios. Ya vamos a hablar los momentos y los espacios. Ministra Iris Valera, traslado ya. Le pedimos por favor los traslados inesperados de los privados de libertad. Queremos que los traigan ya. Henry, sobre esta situación, hemos visto traslados de los reos, se han violentado el debido proceso. Vemos además que el gobierno fue en varios momentos, pero me están diciendo producción que en la próxima parte vamos a hablar sobre esto y otros temas. Recordamos a toda nuestra audiencia, estamos tratando y ponemos el ojo del radar en el sistema penitenciario y el sistema de justicia en Venezuela. Me queda un minuto todavía. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos en Radar Insular. De vuelta en la segunda parte de Radar Insular, colocando el ojo del radar en el sistema de justicia y penitenciario de Venezuela. Sobre el retardo procesal, Henry, los ciudadanos, los familiares de los reos denuncian retardo procesal. ¿El sistema de justicia en Venezuela realmente existe retardo procesal? Sí, por supuesto, Johnny. El retardo procesal es una de las violaciones más graves a derechos humanos que en materia judicial están viviendo los detenidos en este país. Situaciones como esta, como la que vivimos en el estado de Nueva Esparta con los traslados inconsultos de estas personas, de estos seres humanos, lo que ocasiona es más retardo procesal. Es imposible que una persona que ha sido trasladada a las colonias móviles El Dorado o a la Casa María del Dorado, que queda circundante a Brasil, pueda ser trasladada a una audiencia de presentación o una audiencia de juicio al estado de Nueva Esparta. Indudablemente que eso es un peso más al retardo procesal. La inexistencia de tribunales idóneos y capaces para realizar los juzgamientos, la incapacidad técnica de los funcionarios que realizan esos traslados, muchos de los procesados para acudir a una audiencia necesitan pagar, sus familiares conseguir dinero para ser trasladados. Todos esos son elementos que pesan sobre el retardo procesal. La inexistencia del número suficiente de fiscales del Ministerio Público que puedan tener esas causas, la insuficiencia de tribunales que puedan juzgar esas causas, todos son elementos violatorios del debido proceso, todos se configuran como retardo procesal y toda esta situación conforman violaciones graves a los derechos humanos. Nosotros hemos observado, y bueno, y esto ya ha sido público y notorio, que se han trasladado a raíz de varios acontecimientos distintos en el tiempo, trasladaron todos los reos que sus tribunales naturales están aquí en la Asunción, han sido trasladados a otros centros penitenciarios de Venezuela, unos para Puente Ayala, otros para San Juan de los Morros, etcétera, etcétera. Y vemos que los familiares están prácticamente indefensos y lo hemos visto aquí en cada una de las manifestaciones, que no tienen los recursos, que no tienen cómo ir y exigen el traslado. Una de las razones del accionar del gobierno que tomó esa medida de trasladar a los reos fue los sucesos acontecidos en la cárcel, en el centro penitenciario de San Antonio, cuando murió Teófilo Rodríguez, conocido como El Conejo, que fue asesinado, y bueno, hubo una manifestación con armas de guerra en el centro de San Antonio y pareciera que la solución a esta situación, a la grave situación de armamento en las cárceles por parte del gobierno es trasladar un problema de un lado a otro.
pareciera, es mi opinión muy particular, a toda la audiencia, es mi apreciación, mi valoración muy personal, la solución de las cárceles, de la grave situación que vive en las cárceles en Venezuela, no es trasladar un problema para otro, es realmente buscar soluciones efectivas. Ahora bien, ¿qué sucedió a raíz de lo de San Antonio? ¿Qué valoración tienes tú de lo que sucedió en San Antonio y qué opinas tú sobre esos traslados? Bueno, el hecho de San Antonio demostró la incapacidad de la ministra Iris Valera para manejar una prisión, para manejar una cárcel. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabía la cantidad de armamento que allí estaba. Lamentablemente se produjo el deceso de este ciudadano Rodríguez, mejor conocido como El Conejo, y eso desató toda una serie de acontecimientos que en un principio se tomaron como homenaje a la muerte de este señor, pero que mostraron al mundo la cantidad de armamento que estaba allí. Ese armamento jamás pudo pasar debajo de la mesa a la ministra y al verse descubierta ante la opinión pública nacional e internacional, tomó esa medida arbitraria de sacar no solamente a los internos que se encontraban con esos armamentos, sino sacar a todo el internado judicial fuera del estado de Nueva Esparta, haciendo una violación sistemática y grave de los derechos humanos de todos los procesados que se encontraban en ese centro. Porque trasladar, como te dije anteriormente, a todas esas personas a distintos puntos del país, a que sus familiares tengan que trasladarse con un dinero que no tienen a diversos estados del país, es una violación grave a los derechos humanos. Muchas gracias, Henry. También nos acompaña Tatiana Aguilar. A raíz de todo esto se trasladaron los reos a otras cárceles, violentando el debido proceso, el retardo procesal, además de eso afectando a las familias. Familia margariteña y cochense y de diferentes partes de Venezuela que no tienen los recursos para trasladarse y poder darle alimentos a sus familiares. Ahora bien, a raíz de esto, cerraron la cárcel de San Antonio, trasladaron miles de presos. ¿Realmente tiene alguna cifra de cuántos presos fueron trasladados? No manejamos cifra exacta y fíjate que quien le correspondería hacer lo que es el ministerio no lo da, pero sí estamos extraoficialmente tratando de agrupar y tenemos que recalcar que hay muchos de los procesados que han sido trasladados y no han sido ubicados en centros de reclusión. O sea, la familia está en el aire, no sabe dónde están sus familiares, no sabe en qué condiciones se encuentran, pero solo el tema tan difícil de poder prestar asistencia y ayuda a alguien que no sabes dónde se encuentra. Entonces ya ahí vemos cómo se genera todo este descalabro del sistema penitenciario. Trasladándonos puntualmente al estado de Nueva Esparta. El estado de Nueva Esparta fue víctima de esos traslados intempestivos en el caso de San Antonio, pero posteriormente en virtud de la cumbre que se celebró aquí en Margarita. ¿Okay? Sin ningún procedimiento que pudiera garantizar el debido proceso de los detenidos y violentando situaciones tan extremas, Johnny, como en el caso de ciudadanos que tenían que ir a una audiencia de presentación y que probablemente en esa audiencia de presentación ya estaban en libertad, ese derecho les fue violado. Fueron trasladados igual que cualquier detenido o cualquier ya condenado. ¿Okay? Estamos cayendo en una situación extrema donde causas, cuando hablamos de causa queremos decir personas involucradas en un mismo hecho que deberían presentarse en conjunto, han sido trasladadas en diversos puntos. O sea, ya solamente el hecho de cuando se encontraban en el estado, que es el juez, o sea, que donde se encuentra el juez natural de las causas, era difícil poder que se dieran las audiencias. Tú te puedes imaginar trasladar a uno que se encuentra en El Dorado, el otro está en La Pica y el otro está en Puente Ayala. ¿Cómo realizas tú ese traslado? Te digo nuevamente, trasladándonos al tema insularidad, tenemos un tema de insularidad que afecta a estas madres, a estas esposas que están aquí atrás, porque ya solamente el hecho de tener al hombre que tenía que dar el apoyo económico para el sustento de la familia estaba detenido. Y ahora no solo eso, lo traslada fuera del estado y me complicas muchísimo más el tema de tener que darle el alimento, tener que llegarle a las visitas, tener que proporcionarle y saber las condiciones en que se encuentran. ¿Okay? Aquí tenemos madres que tienen a los hijos a 30 horas en El Dorado. ¿Cómo hace una madre que tiene que ser cabeza de familia a trasladarse a verificar las condiciones que de paso son deplorables? ¿Okay? Están en unas condiciones totalmente inhumanas. Cuando hablamos de condiciones inhumanas, son personas que han sido tiradas, han sido recogidas y tiradas como ganado, como cualquier cosa en los campos, en los centros de reclusión, porque ni siquiera está previsto su llegada a esos centros de reclusión. ¿Okay? Están quemados por con las llagas de que fueron dejados en canchas con el pleno sol
con agua, están quemados, se les ha despojado de sus pertenencias, donde pareciera que lo único que tuvieran que cubrir es la parte media, pero estamos en una situación de crisis. Nuestro llamado es al respeto de los derechos humanos. Nosotros no estamos aquí poniendo en que si son culpables o son inocentes, simplemente exigimos como ONG y en virtud de denuncias hechas por los propios familiares, ¿verdad?, que se cumpla el debido proceso, se respete lo que es el juez natural y se respeten los derechos humanos. En la próxima parte, quiero hacerle otra pregunta en la próxima parte a Tatiana. ¿Existen cárceles clandestinas a raíz del cierre de San Antonio? Vámonos a unos cortes comerciales y también escucharemos el testimonio de las madres y esposas de los reos. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos aquí desde la Defensoría del Pueblo de la Asunción. De vuelta en la última parte de este programa especial sobre el sistema penitenciario y el sistema de justicia en nuestra Venezuela. Desde acá de la Asunción, justo aquí en la Defensoría del Pueblo. Cárceles clandestinas. Cerraron el centro penitenciario en San Antonio del estado de Nueva Esparta. ¿Existen cárceles clandestinas en este momento? En estos momentos hemos recibido denuncias efectivamente que se encuentran lugares de reclusión que no son los previstos para el proceso normal de reclusión de los procesados o los detenidos. Evidentemente, es algo que nuevamente el sistema penitenciario tiene que regular. No podemos seguir en la improvisación y poniendo en declive todo lo que tiene que ver con los derechos humanos ciudadanos. Esto no puede seguir sucediendo. Tenemos un sistema penitenciario en el cual tiene que estar todo lo que tiene que ver con los detenidos. No puede estar por fuera de este sistema y eso es lo que volvemos a hacer el llamado nuevamente, ¿ok? Respeto al debido proceso, respeto a los lugares de reclusión que son los que deberían estar y las condiciones, porque también tenemos que tocar un tema. Se habla de una cantidad de dinero para poder optimizar los lugares de reclusión a nivel nacional y prácticamente yo no he visto nada. No sé si tú desde tu punto de vista parlamentario pues has podido percibir alguna mejora para estos centros de reclusión y una posterior reinserción de los procesados. Lamentablemente no lo hemos visto, habría que preguntar a la Comisión Permanente de Penitenciaría que maneja el diputado Richard Blanco. Pero ahora vamos a escuchar los testimonios de familiares de los que están privados de libertad. ¿Cuál es su reclamo? ¿Cuál es su mensaje, su exhorto al Ejecutivo? Por mi esposo, que él fue trasladado para el Dorado, ¿verdad? Y allá lo tienen como un perro tirado en la máxima. Tiene días que no se baña y está flaquito y está todo golpeado porque ahí le pegaron. ¿Hace cuánto fue trasladado él? Hace 15 días. Hace 15 días. 15 días. ¿Dónde estaba recluido él aquí en Nueva Esparta? Aquí en la Asunción, en la base 3. Entonces yo le quiero pedir... Fue uno de los trasladados por la cumbre. Sí, y él está en proceso. Yo tenía a mi hijo recluido en el comando de la guardia de Juan Griego. Ahí por lo menos uno le llevaba, aunque sean 2 comidas. ¿Hacia dónde lo trasladaron? Hacia la máxima de Puente Ayala. Está en Puente Ayala. Exactamente. ¿Hace cuánto fue trasladado? Eso fue el 11. ¿El 11 de qué? ¿De septiembre? Sí. ¿También fue por la cumbre? También según por la cumbre. ¿Cuál es su llamado, su exhorto al gobierno nacional? Que los devuelvan, porque uno no tiene, por lo menos yo soy una persona adulta, yo no tengo trabajo, yo no cobro pensión, no tengo tarjeta alimentaria. ¿Cómo hago yo para llevarle a mi hijo la comida? Mi testimonio es que mi hijo fue trasladado el día 11 del mes pasado a Puente Ayala. El 12 tenía la apertura de juicio, se le negó la posibilidad, sin decirnos ni siquiera para dónde los iban a trasladar. Como perros los sacaron con lo que tenían encima. ¿En qué lugar estaba recluido su hijo? En la Guardia Nacional, en Juan Griego, en un comando de la Guardia Nacional. Fue el 11 de septiembre, o sea, la semana pasada. Sí, la semana pasada. Hace 2 semanas. Hace 2 semanas. Yo lo único que quiero, yo no soy margariteña, pero sí como venezolana, es que por favor le hagan justicia a todos los que están detenidos y se han llevado. Nosotros no podemos viajar para allá cada momento. No les están dando la comida. Eso es mentira. Y no se le puede llevar ni siquiera la comida cruda, porque si yo viviera en Puerto La Cruz, yo le llevo la comida hecha a mi hijo. Ha rebajado en una semana 10 kilos. Mi hijo tenía una reversión de coloptomía, mi hijo está delicado de salud. Yo quiero a mi hijo aquí, aunque no es margariteño, es caraqueño, pero aquí fue donde pasó, aquí lo quiero. Y que no vuelvan a violar los derechos fundamentales de nadie, de nadie. Mi hijo está en una apertura de juicio, fue trasladado y a él le violaron sus derechos. Ya que yo creo que mientras no ha sido procesado, él debe permanecer cerca de los tribunales, o sea, aquí donde está siendo llevado, pues. Sí.
En estos momentos no sé dónde está mi hijo. Me hizo una sola llamada porque yo luché y estuve llamando al 800 interno toda una semana. ¿Usted no tiene información dónde trasladaron a su hijo? Sí. ¿Desde qué día lo trasladaron? Disculpe. Actualmente tiene como 21 días que los trasladaron. De tanto yo me llamó. ¿Dónde lo tenían? Él lo tenía en Los Cocos, o sea, en la Asunción, luego la base de Los Cocos porque está enfermo. Mi hijo está enfermo del estómago. No sé en qué condiciones, si ha comido, no ha comido. ¿Cómo yo me traslado hasta El Dorado? Si son 30 horas, el costo del pasaje, porque averigüé, sale aproximadamente mínimo 80, 90 mil bolívares, donde una madre margariteña como yo, que vive de un sueldo mínimo, va a sacar para viajar, cuando no, mucho menos tenemos para conseguir, para comer. Donde, aquí por lo menos yo le podía mandar una arepita, un paquete de harina, pero allá ¿cómo hago? ¿Cómo hago para enviarle a mi hijo su comida? Constitucionalmente se le atribuye esa competencia que tú señalas y la ley de la Defensoría del Pueblo también le establece esas condiciones. No entendemos cuál es la posición de la doctora María Luisa Rodríguez, quien encabeza la Defensoría Delegada del Estado Nueva Esparta, quien ha dado la espalda no solamente a la situación de los procesados, ha dado la espalda al caso del comunicador Braulio Jatar, dio la espalda en el caso de Villarrosa, de las detenciones que se produjeron, y ha dado la espalda en general a todas las situaciones. Creemos que hay una política sistemática de parte de la Defensoría del Pueblo en evadir las circunstancias en que están llamados a asumir, en evadir sus responsabilidades y convertirse en una especie de defensores desde el gobierno. Nosotros de verdad, Johnny, estamos muy preocupados porque esta actitud pasiva de la Defensora del Pueblo en el Estado de Nueva Esparta, no sabe la responsabilidad que tiene en sus manos, no sabe la responsabilidad que está evadiendo. La Defensora del Pueblo del Estado de Nueva Esparta, a pesar de no ser ella la persona que maneja las detenciones de sus familiares, es la persona llamada a garantizar, junto a la Fiscalía de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, los derechos de estas personas. Y cuando vinimos acá y le presentamos la denuncia, la mayor preocupación de esta Defensora del Pueblo era que no le tomáramos fotografía, era que no aparecieran pancartas y que no se hiciera una denuncia sistemática de violación de derechos humanos. Pero ¿cómo no vamos a hacer una denuncia sistemática de violación de derechos humanos cuando fueron todos los procesados los que se trasladaron? Ella pretendía que los 1000 y pico familiares que han sido trasladados al Estado de Nueva Esparta, cada uno de ellos pasara por su oficina y por escrito, individualmente, le presentara una denuncia. ¿De qué se trata de esto? Eso se trata de una burla de la Defensoría del Pueblo, y es eso lo que nosotros tenemos que denunciar. Este caso que está pasando en el Estado de Nueva Esparta ya pasó en el Estado Zulia. El retén del Marite fue desalojado. ¿Qué es lo que pasa en el retén del Marite? Que se dijo que se iba a construir un centro de procesados y procesadas del Estado Zulia. ¿Qué pasó con ese dinero, Johnny? Se robaron el dinero, Johnny. El centro no existe. ¿Y dónde están los familiares? Los familiares están en Tocorón, los familiares están en Tocuyito, los familiares están en Barquisimeto, y cada uno de esos familiares del Estado Zulia tienen que trasladarse y gastar hasta 40, 50 mil bolívares semanalmente, aparte del alimento que le puedan llevar, porque es que los internos en las cárceles no se les garantiza alimento. Esta es la realidad sobre el sistema judicial y el sistema penitenciario en Venezuela. Saquen ustedes su propia conclusión y recuerden que en Radar Insular el pueblo es el que vale. Será hasta la próxima semana.